Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que nos preocupamos por su salud, por su bienestar, el de usted y el de los suyos. Nos encanta que nos reciban en sus hogares. Soy Maye Velosa, complacida de acompañarlos de la mano de otro profesional de la salud, hoy para hablar de un tema muy importante. Antes de contarles cuál es ese tema, quiero invitarlos también a que nos sigan en www.teleamiga.tv para que sigan nuestra señal en vivo las 24 horas y también nos siga a través de @teleamigatv, que es nuestra cuenta de Instagram, también en YouTube. Usted nos busca ahí en la lupita como canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones. Bien, y ya entrando en materia, hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Hemos traído un profesional de la salud mental, un psicólogo que nos va a hablar justamente de la importancia que tiene la salud mental en Bogotá. Vamos a concentrarnos en la capital del país. Esto también, pues quizás daremos más adelante unas cifras nacionales, pero sí es muy importante tener en cuenta esto. Miren ustedes, en una encuesta realizada en el año 2023, los resultados arrojaron que alrededor del 10,9% de los habitantes de Bogotá han sido diagnosticados alguna vez en su vida con depresión. Es una cifra que va en aumento y justamente después de pandemia, y en pandemia esas cifras quizás fueron aumentando mucho más, pues debido a la cuarentena y todo lo que vivimos cuando nos encerraron y todo este tema debido al COVID-19. Hoy vamos a hablar y a profundizar sobre este tema, qué factores pueden estar incidiendo en que esté pasando esto en nuestra capital del país. Hemos invitado justamente hoy a Santiago Ramos, quien es psicólogo y especialista en evaluación y tratamiento de trastornos emocionales de la Subred Sur de Salud en Bogotá. Bienvenido a Salud para Todo. Gracias, Maye. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buena, muchísimas gracias. Estamos complacidísimos de tenerte aquí para hablar de este tema que creo que no le damos como ese énfasis por ciudades, pero hoy queríamos concentrarnos justamente en la capital del país. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra capital? Digamos, podemos decir que los problemas de salud mental o estas situaciones de ansiedad, depresión, ¿están en aumento? Sí, desde luego sí han venido en aumento. Creo que ya hace panorama. Sí, hace ya un par de años veníamos con unas situaciones de salud mental asociadas principalmente a lo que mencionabas, trastornos emocionales, sobre todo depresión, ansiedad, trastornos afectivos, que fueron exacerbados, ¿no? Como que aumentaron aún más, que ya venían en aumento a raíz de la pandemia, ¿no? Todas las situaciones que se derivaron o que se asociaron a las pandemias, esos retos que tuvimos que vivir todos, esos 2 años de pandemia, pues definitivamente hizo que eso que ya venía dándose y presentándose acá en la ciudad, pues aumentara mucho más. Claro que sí, o sea, podemos decir que sí es una tendencia que se está viendo con mayor frecuencia en estos días. Sí, efectivamente es un asunto que es muy preocupante porque viene en aumento efectivamente, como tú lo mencionabas. Gran parte de la población hoy día, por lo menos en algún momento de su vida, ha experimentado algún problema o trastorno asociado a su salud mental. Y es un tema, el de la salud mental y el tema de psicología, me parece tan importante tratarlo en nuestro programa porque esto se llama así, Salud para Todo. La mente también es parte de nuestro cuerpo, tenemos que cuidarla y tenemos que también hablar de salud cuando hablamos de los problemas emocionales, de los problemas mentales, y para eso estudian nuestros profesionales de la salud. Y ahora quiero aprovechar que estás aquí porque la gente generalmente dice, no, yo no necesito ir al psicólogo, yo estoy bien, yo no sé cómo pasa en Bogotá o qué has podido evidenciar. La gente todavía tiene ese rechazo como a que se analice un poco qué es lo que está pasando a nivel interno y emocional en las personas. Las personas son como reacias a eso todavía en la capital. Sí, y creo que en general en el país es un asunto que tal vez Bogotá ha ganado un poquito más de terreno ahí, pero aún se evidencia mucho, notamos mucho que en general hay una resistencia a contar que vamos al psicólogo o que me remitieron de mi EPS a cita con un especialista en salud mental, porque sigue habiendo como una especie de miedo, de temor, ¿no? De hablar de que ir al psicólogo es definitivamente un tema, o estás muy mal o estás loco o loca. Estás loco, sí. El loquero, incluso lo dicen de manera despectiva, pero es así. Exacto. La gente tiene ese rechazo. Y aunque Bogotá creo que es una de las ciudades que en ese sentido ha venido avanzando un poco más, hay generaciones, sobre todo las generaciones más jóvenes de ciudadanos, teniendo tal vez un poquito más de conciencia de la relevancia de cuidar y cultivar su salud mental, y que ir al psicólogo también hace parte de eso. Pero sí, efectivamente aún hay mucho trabajo por hacer para
desestigmatizar un poco que pues, el psicólogo no es solo para los locos, sino es un profesional más de la salud que busca también acompañar y promover eso, justamente, claro, salud. es un acompañamiento que se le hace a la persona, porque la salud mental se trata diferente a como se trata cualquier afección, cualquier condición de salud, cualquier enfermedad, pero justamente los profesionales están capacitados para ello. Entonces, pues ese mensaje también se lo dejamos a usted allí, ¿no? Sobre la mesa. Y cada día creo que se está volviendo más común que los médicos generales manden a consultas de psicología a los pacientes. Sí. Lo he visto con más frecuencia incluso en los últimos años, porque le están dando prevalencia también a ese tema, porque muchas cosas también desencadenan otros problemas físicos o dolores físicos. Sí, es cierto. Y por ejemplo, la Organización Mundial para la Salud construyó un programa ya hace varios años atrás que está pensado justamente en reducir esas brechas. En países como el nuestro, Colombia, hay muchos territorios, muchos lugares de nuestro país donde no existe un profesional de salud mental, no hay un profesional de salud mental. Claro. Entonces, quien atiende temas relacionados con la salud mental termina siendo o el médico general o la enfermera que está a cargo. Y entonces la OMS, reconociendo esto, creó un programa que busca capacitar a estos médicos, enfermeras, bueno, en general profesionales que no son especializados en salud mental, para que sean un poco más sensibles, puedan indagar mejor, evaluar también mejor la salud mental. Y por eso que dices, creo que ha ganado terreno, que otros profesionales que no son psicólogos o psiquiatras también piensen en salud mental. Claro que sí, mira que yo al comienzo de este espacio también estaba hablando justamente sobre este estudio de la salud mental de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Alcaldía también de Bogotá, la Secretaría de Salud, esto fue en 2023, y señaló que alrededor de 900.000 personas, esto es un porcentaje del 12,3%, se sienten nada o poco satisfechos con su estado de ánimo. Eso es un reflejo también de lo que está pasando, ¿no? Las personas generalmente en esta encuesta les preguntan, ¿usted siente que su estado de salud mental es bueno, regular o malo? Y las personas dicen, no, yo creo que es malo, yo creo que es deficiente. Y ese yo creo puede dar un indicador a ustedes como profesionales de que algo no está bien en esa persona. Sí, efectivamente, cuando hablamos en general de salud mental, partimos del hecho del bienestar que percibe la persona, ¿no? Si yo me siento bien, pues efectivamente puede que no considere que tengo necesidad de ello. Sin embargo, esto se asocia a un montón de situaciones que hemos vivido en general los colombianos en términos de condiciones laborales, económicas. Todo lo que fue la pandemia fue un reto porque muchas personas efectivamente literalmente perdieron familiares, perdieron trabajos, perdieron emprendimientos. Y esto pues desencadena un montón de estresadores, de dificultades que hoy por hoy hablan un poco de por qué la gente se siente así. Claro, eso puede ser un indicador, un reflejo de lo que está pasando en nuestra sociedad, sobre todo en la capital del país. Hoy estamos tocando ese tema y bueno, nosotros salimos a la calle aquí en Salud para Todos, nos gusta también que la gente nos cuente qué quiere saber y la gente tiene preguntas. ¿Quieres escuchar? Vamos a escuchar la primera pregunta. Doctor, quería saber cuál es el problema principal de la salud mental en Bogotá. ¿Cuál es el principal problema de salud mental en Bogotá? Bueno, decimos salud mental, eso es muy amplio. ¿Cuál sería ese principal? ¿Ansiedad, depresión? ¿Cuál podría ser? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. En Bogotá digamos que tenemos varias situaciones. Cuando hablamos de trastornos mentales, es decir, cuando ya hay un problema que es clínicamente significativo, que ya requiere una atención profesional, hablamos de trastornos afectivos y emocionales, principalmente depresión, ansiedad, trastorno bipolar, son como de los principales trastornos que se asocian o que hemos venido encontrando en las estadísticas acá en Bogotá. Pero hay otras situaciones en salud mental como la violencia intrafamiliar, la conducta suicida y el consumo de sustancias psicoactivas, que también son de las principales problemáticas asociadas a la salud mental que hoy por hoy los bogotanos estamos sintiendo y viviendo. Claro que sí. Bueno, estamos con Santiago Ramos, quien es psicólogo, especialista también en todos estos temas de trastornos emocionales y de la Subred Sur. Él ha venido amablemente para hablarnos sobre el tema de salud mental. Vamos a ir a una pausa cortita, pero ya regresamos con más de ese interesante tema aquí en Salud para Todos.
Y continuamos aquí en Salud para Todo, hoy hablando sobre salud mental en Bogotá. Queremos concentrarnos hoy en la capital del país. Ahorita seguramente hablaremos del resto de las ciudades porque aquí hay unos datos interesantes. Hoy está con nosotros Santiago Ramos, quien es psicólogo, especialista también en todos estos trastornos emocionales de la Subred Sur y ha venido a hablarnos sobre la salud mental de los bogotanos. Qué importante tratar este tema. Ahorita estábamos hablando justamente de cuál podría ser ese principal problema. Tú dijiste bipolaridad. Sí, ¿se presenta mucho ese tema? Sí, también es uno de los trastornos más y suelen usar frecuentes. Esa palabra como, ay, si eres bipolar. Sí, en general, como la depresión también suele ser como, ligera. ay, estoy deprimido, ¿no? Y cualquier cosa es depresión. Estoy depre, sí. Ajá, y eso tiene que ver con un tema cultural, pero que es importante también hablarlo porque hay veces que cuando se habla de una depresión real, entonces se le resta importancia, como haces cualquier cosa, ¿sí? Porque todos nos deprimimos. Pero cuando hablamos de una depresión clínica, eso es realmente una situación a la cual prestarle atención y que requiere pues un acompañamiento profesional y también desde luego de la familia, amigos, que comprendan y traten como de validar también eso. ¿Y por qué bipolaridad? Digamos, ¿por qué se presenta tanto ese fenómeno también en nuestra ciudad? Los trastornos emocionales tienen que ver mucho con la capacidad que tiene la persona para adaptarse a situaciones, ¿no? Que pone en juego como todas estas habilidades y recursos emocionales y psicológicos. Y puede variar. Obviamente hay una herencia biológica ahí también que puede estar asociada, es decir, si en mi familia existen antecedentes de trastornos de bipolaridad, ansiedad y depresión, es más probable que yo pueda presentarlos en algún momento de mi vida. Claro. Eso no quiere decir que si yo nunca en mi familia no ha habido, pues no los pueda presentar, efectivamente también, pero aumenta las probabilidades. Y pues todos los trastornos emocionales tienen que ver justamente con la capacidad que tengo para adaptarme a situaciones estresantes, difíciles, retadoras y que de alguna manera sobrepasa un poco esas capacidades particulares que tiene la persona. Perfecto. Bueno, siempre hemos dicho y lo digo claramente, Bogotá es una ciudad maravillosa, una ciudad de oportunidades, es la capital de nuestro país, aquí se concentra la economía, se concentran muchos sectores importantes de la política, de todo. Entonces, teniendo en cuenta eso, también se convierte en una ciudad bien retadora para muchas personas, en una ciudad quizás muy ajetreada, con mucho estrés, con mucho corre-corre, siempre estamos viendo acelere en las personas. Digamos, ¿cómo puede influir quizás factores como el tráfico, que es innegable, que en la ciudad es bastante fuerte, sobre todo en los picos, en las horas pico, el tema del clima, esos factores externos que pueden estar influyendo en la salud mental de las personas? Sí, digamos que esos dos son algunos ejemplos de lo que puede influir. Hay muchas más otras cosas que efectivamente influyen en nuestra salud mental, pero particularmente en una ciudad como Bogotá, obviamente el tema de la movilidad es muy complejo y puede estar asociado a altos niveles de estrés también, ¿no? Porque pues no tenemos un sistema que realmente sea el mejor, efectivamente. Muchas personas tienen que hacer recorridos muy largos. En un espacio muy pequeño, reducido, con mucha gente. Y mucha gente dice, me paso más en el bus. Exacto. Y aparte, pues que en esos espacios también hay temas de inseguridad, de hurtos. Las mujeres a veces también son violentadas en esos escenarios. Entonces, constituyen situaciones que aumentan como factores de riesgo asociados al estrés, ¿no? Aumentan esos niveles de estrés. Y desde luego pues los temas ambientales que tienen que ver obviamente con la misma calidad de vida de las personas, y esto nuevamente suma nuevos factores que efectivamente ponen en riesgo nuestra salud mental. Bien, entonces la movilidad ahí es un factor importante, ese tema de que la persona se pare corriendo, me va a bajar el bus, ese bus pasa cada media hora, entonces voy a llegar tarde, viene súper lleno, aparte no me siento segura en el bus, pueden pasar situaciones de hurto también a cualquier hora, o tengo que pasar por lugares que no son muy transitados y me da miedo. O sea, usted sale con los pelos de punta de su casa siempre. Eso puede ser un factor desencadenante de estrés. Aumenta el estrés. Y eso puede desencadenar también problemas en rendimiento laboral. Claro, porque efectivamente hay un desgaste cognitivo, hay un desgaste emocional que puede predisponer al desarrollo de actividades laborales, familiares, incluso personales, ¿no? Porque resta esas energía con la que de alguna manera incluso podemos resolver conflictos, problemas, situaciones mucho más fácil,
¿no? Cuando estamos más estresados, más irritables. Sí. Pues, que alguien me habló mal, entonces exacto, yo lo entonces recibo de la peor manera. nos enfrentamos mucho más fácil a situaciones donde el conflicto se dispara y se precipita o aumenta mucho más fácil. Además, si la persona llega de pronto con mal genio, con estrés de su casa cuando llega al trabajo, pues generalmente la otra persona está de buen genio, está de buena manera, lo saluda y la otra persona se va a sentir como atacada. Va a decir, pero mira, ¿qué culpa tengo de tus problemas? Entonces va a haber un conflicto interno allí, evidentemente. El factor clima. Nosotros vivimos en una ciudad que es fría por naturaleza, tenemos esa bendición de un clima muy, muy frío, pero hay momentos en que el clima cambia, hay incluso enfermedades respiratorias, todo este tema. ¿Eso también influye? Sí, claro, digamos que no podemos distanciar lo que es la salud ambiental del impacto que tiene sobre nuestra salud física y mental, ¿sí? Por ejemplo, eso que dices de los picos respiratorios, desde luego puede constituir nuevamente una situación de estrés que puede desarrollar sobre todo las personas que están al cuidado de niños, niñas, sobre todo personas mayores que tal vez tienen una condición crónica que hace que sea más riesgoso adquirir ese tipo de enfermedades respiratorias, y eso tiene que ver obviamente con los cambios climáticos, ¿sí? Pero aparte de eso también con el impacto que tiene muchas de nuestras decisiones en temas de, por ejemplo, organizar muy bien nuestros residuos, ¿no? El reciclaje, el uso adecuado de los recursos como el agua y demás, que hoy por hoy nos está pasando factura en términos ambientales y que eso efectivamente está generando nuevas situaciones de estrés, de malestar, desde luego de afectación sobre nuestra salud física y mental. ¿Cómo fue este tema de la pandemia, del COVID-19? Digamos, exacerbó mucho más esos temas. ¿Cómo tomó el bogotano estar encerrado? Tú que eres profesional de salud mental, digamos, esos momentos fueron tan complejos, 2020, 2021, que las personas estaban trabajando desde casa, nadie estaba listo para trabajar desde casa. Eso desencadenó otra situación y serie de problemas, incluso físicos, dolores de espalda, porque la gente estaba trabajando en malas condiciones desde su casa, y todo pasó de un momento a otro. Dijeron, no pueden volver al trabajo, tienen que trabajar desde la casa. Y la gente al principio diría, pues qué chévere trabajar desde mi casa, pero después se convirtió en un tema más grave, porque las familias, incluso veíamos datos y cifras en esa época, pelean más, tienen todo el día los niños en la casa, las parejas se ven todo el tiempo. ¿Cómo fue para el bogotano estar encerrado en pandemia, en temas de salud mental? Fue un reto enorme y hoy por hoy seguimos recogiendo un poco las consecuencias de todo lo que significó la pandemia en términos de salud mental. Y fue un reto enorme porque, por lo mismo que tú dices, ¿no? Aquellos que tuvieron la fortuna de mantener sus trabajos tuvieron que enfrentarse, además de eso, a tener que asumir múltiples roles casi que al mismo tiempo. La jornada laboral se extendía en muchas ocasiones. No era claro esos horarios de descanso, todo como que estaba mezclado. La gente siente que trabajaba más. Exacto, y eso significaba que efectivamente había mayores niveles de estrés. A eso súmale quien tenía que acompañar a niños y niñas en sus estudios, ¿no? Que no era tampoco tan fácil recibir clase a través de un computador. Muchos niños, sobre todo más pequeños, necesitaban sí o sí el acompañamiento de alguien. Aquellas personas que efectivamente perdieron a seres queridos, a familiares, perdieron también trabajo, perdieron algunos de sus empresas incluso. Entonces fue un reto enorme, generó grandes niveles de estrés. Hoy por hoy encontramos que nuevamente hay altos niveles de trastornos como la ansiedad, la depresión, pues que se han venido derivando y aumentando pues a raíz de todo lo que fue estos retos y estas dificultades de la pandemia. Mira que acabas de tocar un tema bien importante y quiero leer justamente estos resultados de estudio, ¿no? De este mismo estudio que se hizo en 2023. Dice que alrededor del 10,9% de los habitantes de Bogotá han sido diagnosticados alguna vez en su vida con depresión, un 10,9%, lo que corresponde a casi 800.000 habitantes, siendo la mayoría mujeres. ¿Le pasa más a las mujeres el tema de depresión? Sí, es muy común encontrar algunas diferencias incluso por sexo, ¿no? Sí, las mujeres suelen tener mayores afectaciones asociadas a trastornos afectivos como ansiedad y depresión,
mientras que los hombres más asociados como a trastornos de consumo problemático de sustancias. ¿Sí? Ahí se avanzan algunas diferencias. Y esto tiene que ver obviamente con factores culturales también, los diferentes roles que desempeña cada uno en la sociedad, qué tan expuesto o expuesta está cada una de esas personas de acuerdo también a su género, a su sexo, y eso tiene un impacto obviamente sobre su propia persona, ¿no? Su propia salud individual. Eso en cuanto a la depresión. Fíjate también que esto, alrededor del 9,75% de los habitantes de Bogotá fueron diagnosticados con ansiedad generalizada. La ansiedad es otro tipo de trastorno, es otro tipo de situación muy diferente a la depresión, y la gente suele confundirlas y suele como decir que tienen casi los mismos síntomas. Mire, 6,39% epilepsia, 1,67% con trastorno bipolar, como lo decía aquí nuestro especialista, 0,89% con psicosis, 0,66% con trastornos por consumo de sustancias y 0,52% con demencia, ¿sí? Que es más baja. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre una ansiedad generalizada y una depresión? ¿O esto puede llevar a esto en algún momento? Sí, se relacionan. De hecho, hay unos modelos que tratan, desde la psicología, que tratan de explicar como desde un modelo más integrado. Pero efectivamente hay unos factores que pueden estar, que son diferenciales, ¿no? Hay una sintomatología física que tal vez desde ahí las personas suelen asociarlo un poco más, ¿no? Los cambios físicos asociados a la depresión tienen que ver más con un malestar que se suele ser como más gastrointestinal, ¿no? Entonces un dolor como en la panza, en el estómago. La boca del estómago tal vez. Exacto, en su pecho, en su respiración, que hasta ahí se puede asociar a la ansiedad, pero a diferencia de la ansiedad, digamos que ya hay una afectación en el ritmo cardíaco, en el ritmo respiratorio, que se suma a eso. Y ya mucho más fácil de diferenciar es ya la expresión un poco de eso. Entonces la depresión suele ser asociado más con estado de melancolía, de tristeza profunda, que puede prolongarse por alrededor de 2 semanas. Claro. La ansiedad, por el contrario, es unas sensaciones de alerta todo el tiempo, de pensar que algo malo va a ocurrir o que algo malo nos puede llegar a ocurrir, y nos activa a nivel fisiológico. La depresión más bien nos desactiva. Entonces creo que ahí es como las principales diferencias. Las principales diferencias, claro que sí. Además que eso se exacerbó mucho en pandemia, porque las personas, además de estar encerradas y con todo el estrés que dijiste, tenían miedo de contagiarse todo el tiempo. Entonces el tema del bombardeo de información, en fin. Ahorita más adelante vamos a hablar también de redes sociales. Quiero que hablemos también de otras cosas que nos están preguntando las personas en la calle. Hay más preguntas de la gente y quieren saberlas. ¿Quieres ver? Listo. Vamos a ver. Doctor, yo quisiera saber si alguien que sufre de depresión o ansiedad, ¿a qué línea podría comunicarse o dónde puede buscar ayuda aquí en Bogotá? Bien, bueno, ahí teníamos entonces esa pregunta de nuestra televidente allí en la calle, que quería saber si alguien está experimentando problemas de salud mental, de depresión, ansiedad, ¿dónde puede comunicarse en Bogotá? Bueno, digamos que tenemos dos opciones. Buscar ayuda. Exacto, dos opciones. La primera y más fácil tal vez es la línea 106. La Secretaría de Salud hace ya muchos años construyó una estrategia que se llama línea 106, el poder de escuchar. Ah, qué bien. Que atiende a toda la población del distrito sobre cualquier tema de salud mental. ¿Sí? Esa es una primera opción porque es una atención telefónica inicial, no tiene claramente el nivel y la rigurosidad que podría tener un proceso terapéutico, pero por lo menos permite informar, orientar y acompañar de manera inicial a las personas en Bogotá. Entonces, a través de la línea 106, que es una línea gratuita, pueden las personas acceder como a este primer espacio. Y ya puntualmente con un proceso más especializado ya es directamente con su EPS. Normalmente, claro, como está pensado en este momento el modelo en salud en nuestra ciudad, la puerta de entrada siempre va a ser el médico general. Entonces yo pido cita con mi médico general y él tiene el deber de remitirme, si yo se lo solicito, al especialista en salud mental, ya sea el psicólogo o el psiquiatra. Excelente que haya una línea entonces 106 para ser escuchados, para que las personas puedan decir un poco cómo se están sintiendo. Bueno, y sobra decir que está la línea púrpura para las mujeres y también para los hombres la línea calma. Esa también está disponible. Vamos a ir a una pausa cortita, pero ya seguimos hablando de este interesante tema aquí en Salud para Todos.
Regresamos aquí en Salud para Todo y estamos tocando este tema tan importante para todos los ciudadanos de Bogotá, de nuestra capital, los problemas de salud mental que están experimentando nuestros ciudadanos también. Miren esto, 23,6% de los habitantes tiene riesgo de trastornos de estrés postraumático. Esa también podría ser otra cosa a que tener en cuenta. Y el 19% de los habitantes han pensado, planeado o intentado alguna vez atentar contra su vida. Eso es una cifra bastante alta y yo quiero hablar justamente con nuestro invitado Santiago Ramos, quien es psicólogo, es experto en todos estos temas de trastornos emocionales. Esa tendencia a la intolerancia. Estamos viendo cada vez más noticias, sobre todo en los periódicos y en todo esto que está pasando en los diarios, los medios de comunicación, todo lo que sucede con la intolerancia, esos casos que se presentan por una riña pequeña, porque no le quiso dar algo, porque le prestó, ¿por qué se presentan tantos problemas de intolerancia en nuestra ciudad, en nuestra capital? ¿Qué puede estar desencadenando ese fenómeno? Eso habla aunque un poco, pasa a nivel país también, sí, claro, creo que en Bogotá pasa también pasa en muchas regiones de nuestro país y eso tiene que ver mucho con las capacidades que tenemos para resolver conflictos. También la capacidad que tenemos para regular nuestras emociones. Entre más dificultades tengamos para regular, por ejemplo, la ira, podemos ser mucho más impulsivos, responder de manera mucho más agresiva, no medir las consecuencias de nuestros actos. Pues efectivamente la forma en cómo respondo a esa emoción. Y se asocia también pues como a la relevancia que le damos a cultivar y a cuidar todos esos aspectos de nuestra vida, ¿no? Desde luego hay unos aspectos culturales, ¿no? Donde el hombre debe imponerse, el hombre debe defenderse y defender a su familia. Y hay una diferencia cultural todo. También entre regiones y Bogotá. Exacto. El hombre que fue criado en Bogotá es muy diferente al hombre que fue criado en una región. Que habla de los aspectos culturales, que en nuestro país, desde región a región hay unos temas culturales, aunque todos seamos colombianos, hay unos temas culturales que empiezan a diferenciarse. Y eso parte un poco de todo lo que de alguna manera venimos aprendiendo a partir de esta cultura y que tanto pues aporta un poco a desarrollar esas habilidades de resolución de conflictos, de manejo de nuestras emociones. Nos hace falta aprender a solucionar los conflictos. Un montón, ¿no? Nos falta educarnos en general sobre salud mental, ¿no? Educar sobre regulación emocional. Hoy por hoy tal vez algunas escuelas, no podría asegurar que todas, incluyen componentes formativos asociados a el cuidado, el buen trato dentro del aula, pero pues que eso de alguna manera también tiene un impacto en otros contextos y que valdría la pena que realmente haya una apuesta ahí, ¿no? Como que también se formen en eso, también nos eduquen en eso, porque realmente no se dan esos espacios, no hay quien eduque en salud mental y en regulación emocional. También hay un tema conductual, ¿no? Anteriormente, y hablo de la época de padres y abuelos, era muy común ver que educaban a las personas en modales, en buenas costumbres, cedamos el asiento a la persona mayor, a las mujeres, abramos la puerta del carro, seamos más, eso se ha perdido mucho. Y muchas personas mayores se quejan de eso, dicen, pero en mi época, aunque suene a viejito, es verdad, o sea, se ha perdido. Uno basta con subirse al transporte público y son contadas los hombres quizás que se den el puesto. Por ahí está pasando eso, ese fenómeno también social que quizás puede estar incrementando esos niveles de estrés porque como ya no hay esa amabilidad y esa cordialidad que había antes, entonces se está exacerbando más. Sí, eso tiene que ver con un cambio mucho más colectivo, ¿no? Más social, como tú lo dices, y que tiene que ver con también cómo han venido transformándose a través de la historia nuestras sociedades. Claro. Han cambiado ciertas costumbres, se han ganado tal vez algunos aspectos como sobre todo la lucha por los derechos de la mujer, la equidad y la justicia en esos aspectos. Pero efectivamente eso también deja de lado otras costumbres como las que mencionas. La caballerosidad y demás. Bueno, aquí hay una encuesta también de Mi Salud hecha en octubre del 2023, importante cifra que quiero que ustedes también conozcan y tengan muy en cuenta en casa. El 66,3% de los colombianos declara haber enfrentado algún problema de salud mental. Es una cifra que pasa a la mitad. O sea, más de la mitad de los colombianos siente que en algún momento de su vida ha experimentado un problema de salud mental. Esto quizás va ligado a mi siguiente pregunta, y es el tema de las redes sociales. El Internet, pues en pandemia se convirtió en un aliado, porque es un tema contradictorio, era la única forma que teníamos de comunicarnos con el mundo, de saber qué estaba pasando, era incluso a través de las redes sociales.
Pero el mal uso de las redes sociales también desencadena otros problemas de salud mental mucho más graves que pueden estar afectando la emocionalidad de las personas, el creer que lo que está ahí es real, los temas o emociones sencillas como la envidia, las ganas de tener lo que tiene el otro o el bombardeo de información constante. ¿Cómo nos afectan las redes sociales también a los bogotanos? Sí, digamos que ahí lo que es importante resaltar lo que tú mencionabas, ¿no? Digamos que el Internet y las redes sociales terminan siendo una herramienta más, ¿sí? El uso que le damos es lo que va a diferenciar si esa herramienta afecta o no afecta a las personas en términos de salud mental. Lo cierto es que hoy día nuestra sociedad vive en unos espacios de socialización, de encuentro, de interacción completamente distintos a hace 30, 40 años atrás, por todo este boom que ahora significa una red social, un celular, un internet, donde el acceso a la información es mucho más inmediata. Nos hemos construido ahora cómo se da a partir de eso, ¿no? Trabajos, empresas, estudio, todo se da en medio de esos espacios y es una herramienta útil en ese sentido. Ahora, eso implica que hay otros retos asociados a eso, ¿no? Lo que tú dices, entonces, ¿qué tanto estoy filtrando la información? Porque no todo lo que ocurre en redes sociales es información veraz o información real, ¿no? Muchas de las cosas que se muestran, sobre todo en redes sociales, tienen que ver un poco más con mostrar lo positivo, ¿no? Las capacidades económicas, los viajes, bueno, cosas que empieza a generar un impacto sobre, madre, yo por qué no tengo esto, yo por qué no lo he logrado, frustración, a ver, relojes estrés, ajenos. Exacto, ¿no? Estas que tienen que ver un poco con lo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, sensaciones de ansiedad, porque yo por qué no puedo, o etcétera. Hay un tema asociado también al bullying cibernético, ¿no? Que es estos comentarios que totalmente agresivos a través de estas redes sociales, y eso tiene un impacto sobre nuestra construcción de identidad, porque es desde ahí donde estamos también interactuando y construyéndonos. Entonces, hay que filtrar mucho qué estamos recibiendo, qué estamos consumiendo en estos espacios. Para los más chiquitos, desde luego, hay que tener límites muy claros en términos de a qué pueden acceder, horarios de uso de estos dispositivos, que genera de alguna manera estos hábitos y esta cultura de cómo relacionarme de manera mucho más saludable con redes y general con toda la internet, ¿no? Claro que sí, además que suele ser un castigo más, decirle a los niños, no más celular porque tienes las notas bajitas, porque no me estás haciendo tareas, porque no estás haciendo tus deberes, entonces no más celular, eso es un castigo terrible. Exacto, esos son los castigos de hoy. Hoy día algo que es muy reforzante para casi todas las personas, ¿no? Las redes sociales constituyen un valor muy, muy importante, ¿no? Hoy en día, y son las dinámicas que se están dando, pero hay que ser muy consciente de los riesgos que también están allí presentes. Sí, hay muchos riesgos y también yo le llamo espejismos, ¿no? Vemos todo tan perfecto en redes sociales. ¿Quién quiere subir una foto triste o llorando? Nadie. Todo el mundo quiere subir una foto feliz en un lugar maravilloso si quiere viajar. Pero entonces también mostrar muchas cosas en redes sociales también a veces es un peligro, porque por ahí ronda también la delincuencia y un montón de situaciones que también llenan y cargan de estrés a las personas. Y no puedo ser feliz, no puedo mostrar mi felicidad a otros porque o me tienen envidia o me van a hacer algo. Sí, es esa sensación. Y el contenido que se empieza a generar, ¿no? Porque hoy día se consume mucho los creadores de contenido que sin ser especialistas en un tema hablan y hay una población que los sigue y les cree. Entonces también es muy importante generar conciencia uno en eso, pero también generar mucho filtro en, pero esta persona qué tan preparada está para hablar específicamente sobre salud mental, por ejemplo, u otros temas que tienen una incidencia sobre el bienestar de la población. Claro que sí. Ahorita estábamos hablando de las mamás. Mira ese dato también, doctor. ¿Cuál es el espacio más propicio para generar problemas de salud mental? Y casi la mitad de la población en Colombia señala la casa. Sí. Un 44,5% de las personas dice que en la casa, porque este espacio es mencionado con más frecuencia entre mujeres, más frecuencia en mujeres que en hombres, claro, los oficios de la casa, el tema de los hijos, el estrés que me produce, el aseo, todas las cosas que tengo que hacer en el día. Y llama la atención que justo el lugar donde más protección se debería percibir, ¿sí? Ese espacio íntimo de tu hogar, sea el mismo donde casi más de la mitad de la población dice sentirse más vulnerable o lleno de estrés.
Hay más preguntas, hay otras dudas que la gente tiene en la calle. Vamos a ver la siguiente. Vamos a verla. Doctor, quisiera saber si los juegos mentales como Sudoku, Armatodo, Rompecabezas, entre otros, también pueden ayudar a mejorar nuestra salud mental. Bien, los juegos mentales, digamos estos juegos de esparcimiento, Sudoku, demás, hay gente muy buena en Sudoku, yo soy pésima, pero me encantan los rompecabezas y todo ese tema. ¿Son buenos para ayudarnos en nuestra salud mental? Sí, desde luego. ¿Qué nos recomiendas? Hay un término que se llama la gimnasia cerebral, que tiene que ver con cómo estos actividades, juegos que generan, nos implican pensar, ¿no? Analizar, está todo el tiempo ayudando a que las conexiones de nuestro cerebro se mantengan de alguna manera, ¿no? Y que no se deterioren tan fácil, que es un proceso normal, ¿no? Ese deterioro neuronal es normal, sobre todo cuando estamos en etapas mucho más avanzadas de nuestro desarrollo, alrededor de la adultez tardía, 50, tantos años en adelante, y la vejez, hay un deterioro cognitivo que es natural de nuestro desarrollo, pero que en la medida en que nos mantengamos activos con juegos de... Hoy día, por ejemplo, existen muchas aplicaciones que se llaman gimnasia cerebral y plantean este tipo de juegos que son para analizar, para pensar, y nos ayudan un montón a retrasar y reducir un poco el deterioro neuronal cognitivo. Y pues obviamente el deterioro cognitivo. Entonces, pues son algunas de las estrategias muy importantes. Claro que sí, además que los niños también recomiendan mucho jugar con los padres, Monopolio y todos estos juegos que también les ayudan en su agilidad mental. Bueno, vamos a ir a una pausa más y ya regresamos aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y estamos hablando, señores, sobre el problema de salud mental en Bogotá. Las personas que quizás sienten depresión, que quizás sienten que esa tristeza o esa nostalgia se exacerba mucho más, que a veces no saben la razón de esa tristeza, porque eso puede pasar, o que se despiertan como ansiosos en la noche, incluso las personas con ansiedad, que está Santiago Ramos, quien es psicólogo de la Subred Sur, está con nosotros, y se levantan con esa sensación de que van a morir, de que su corazón, incluso escuchan el corazón y se sienten ansiosos y no hay una razón aparente. Eso pueden desencadenar o ser síntomas quizás de algún problema que hay que atender en salud mental, ¿verdad? Digamos que hay que decirle a las personas de pronto de Bogotá. Normalmente es muy conocido como ataques de pánico y es muy frecuente en los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Lo retador ahí es que realmente parece como si de verdad la persona fuera a morir. O sea, la sensación física que da es que efectivamente es un ataque cardíaco, es decir, es un tema muy complejo. Ahí es muy importante reconocer que solo es un poquito más difícil. ¿Sí? Que solo es un poquito más difícil, en especial si no comprendo muy bien la naturaleza, por qué me está ocurriendo esto. Efectivamente, los procesos de salud mental incluyen un proceso de evaluación para comprender por qué se da, porque efectivamente hay situaciones que están asociadas a las causas. Claro. ¿Sí? Y es la invitación principal a consultar. ¿Sí? Siempre es importante consultar a un profesional en salud mental que esté capacitado para eso. Tal vez darnos la oportunidad de desafiar estas creencias de el psicólogo no es para mí o solo es para estas personas que ya están muy mal, y que realmente comprendamos que el psicólogo es quien de alguna manera busca apoyar, como a quien va al gimnasio a cultivar su salud física, pues es ese gimnasio para el corazón, ¿no? Sí, entonces, a dar ese diagnóstico certero. Incluso hay personas que dicen, bueno, yo he experimentado esos ataques de pánico, pero yo no me siento estresado. Hay personas que lo dicen, no, pero yo estoy bien, yo no tengo estrés, yo no me siento estresado, no sé por qué me pasa eso. Y consideran que esos episodios son aislados. Y no es así. Resulta que el estrés es silencioso y a veces va dejando esas consecuencias ahí, incluso meses después de que usted ya no tiene el problema, sigue experimentando sensaciones de pánico. Cuando es tan frecuente, ¿no? Sí. Que se ha hecho tan frecuente que ya lo naturalizamos, ¿no? Yo todo el tiempo me estoy sintiendo así, pues no es normal que te sientas todo el tiempo bajo altos niveles de estrés.
aunque lo naturalizas, y eso hace que efectivamente en algunas ocasiones pase lo que tú dices, ¿no? Como casi que lo invisibiliza, no me doy cuenta que llevo tanto tiempo bajo estas condiciones que pueden mejorar desde luego. Podemos decir también que ya no se está normalizando tanto. Hay personas que ya son más conscientes de que hay temas ahí importantes de salud mental que son parte también, deben ser parte de la agenda médica. Y a eso voy justamente con la siguiente pregunta, bueno, el siguiente dato que arroja este estudio, ¿no? Cuando se les preguntó a las personas también en Colombia, de ese más del 66% de las personas que dice haber experimentado problemas de salud mental, si al momento de acudir a los servicios de medicina o enfermería te preguntan sobre tu salud mental, o sea, las personas respondieron casi en un 70,9% en general en el país y un 77% en Bogotá asegura que nunca les preguntan por su salud mental cuando acuden a una cita médica. En Colombia la mayoría de profesionales de enfermería, los médicos de nuestras EPS, pues van mucho al tema de consulta, pero no indagan más allá en temas de salud mental, ¿no? Teniendo en cuenta pues que estas profesiones pues hacen parte de lo que ellos han estudiado y de su injerencia, un otorrino, un cirujano, pero nunca o casi nunca les preguntan cómo está su salud mental para poderlo remitir. Esa quizás es una brecha o un reto a superar en nuestra salud. Sí, desde luego es una de las grandes brechas que tenemos a nivel mundial, creo, pero desde luego acá en Colombia y en Bogotá. Aunque han existido estos esfuerzos, sobre todo del ministerio, de la secretaría, para capacitar cada vez más a profesionales no especializados en salud mental para que indaguen y evalúen sobre salud mental, aún nos falta un montón, ¿sí? Y nos falta un montón no solo en el aspecto laboral, en esas EPS e IPS donde labora el médico o el profesional en salud, sino desde la academia, ¿no? Un paso un poco más atrás, que tanto estamos formando también estas universidades a esos profesionales en salud mental. Y a veces vemos que es un módulo, una electiva, una electiva en el que si quiero o no, pues la tomo, pero que es importante que efectivamente haga parte de esa formación integral del profesional en salud, comprender que la salud física y mental están muy relacionadas y por lo tanto es importante tener en cuenta ambos aspectos. Ya se ha comprobado científicamente que muchos de los problemas también emocionales afectan la salud y afectan el funcionamiento del resto del cuerpo. Entonces es importantísimo también que nuestros profesionales de la salud les hacemos ese llamado también para que tal vez indaguen cómo está su salud mental. ¿Ha pasado por algún duelo recientemente, por alguna pérdida, alguna situación de dificultad, de tristeza, desesperación? Eso también puede alertar al profesional de la salud para remitirlo. Y miren eso también, preguntan, ¿cree que es importante la atención en salud mental que esté incluida en nuestro sistema de salud? Miren, un 93,7% de las personas considera importante hoy en Colombia que la salud mental esté incluida en nuestro sistema de salud. Así es. Y hay muchos espacios que se hablan, ¿no? Bogotá tiene un consejo consultivo en salud mental, por ejemplo, donde se reúnen universidades, entidades y la comunidad, organizaciones de pacientes en salud mental para hablar de salud mental y pedir a los gobiernos, a la administración que priorice la salud mental en todos los espacios. En todos los espacios. Bueno, la Subred Sur también tiene allí ese espacio con ustedes, los psicólogos. Hagamos esa invitación para que todas las personas acudan y tomen este servicio también. Si se sienten mal, pues acudan a las líneas que ya hemos dicho y también puedan, digamos, encontrar asesoría. Claro que sí, pues la invitación está en que nuestra salud mental es un aspecto que hace parte fundamental de nuestra vida diaria. Cuidarla es tan relevante como cualquier otro aspecto de nuestra vida. Es importante que siempre estemos pensando en qué tanto tiempo le estamos invirtiendo a nuestro bienestar, desde cualquier espacio, sea una salida, sea un espacio pequeño, un café, ir al gimnasio, hacer meditación, quedarme una tarde viendo una serie o una película que disfrute. Cualquier actividad que genere bienestar es una actividad que debe ser prioridad para nosotros y que de alguna manera cuida nuestra salud mental. Desde luego, cuando se requiera un acompañamiento, una orientación, están las líneas, como se mencionaron, la línea 106, la línea púrpura, la línea calma,
incluso la misma línea 123 que cuenta con un equipo especializado para abordar y evaluar la salud mental y que está a disposición y es unas estrategias que están pensadas para los bogotanos y las bogotanas, así que pues la invitación es a que se puedan hacer uso de estas. Y que las aprovechen, claro que sí. Y termino diciendo este dato, el 42% de la población considera que consultar al psicólogo o psiquiatra le ayuda a mejorar como personas. ¿A qué asocian los colombianos la salud mental? A sentirse bien, feliz y en paz consigo mismo, en un 50,8%, a tener buena salud física, a comer, dormir y descansar bien, en un 49%, y superar las dificultades y seguir adelante con ganas de vivir, en un 48,5%. A eso se asocia nuestra salud mental. Gracias a Santiago Ramos de la Subred por haber estado con nosotros y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado con este interesante tema aquí en Salud para Todos. Hasta la próxima.